Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Padre, gracias, hemos leído tu palabra. Creemos que tú hablas, creemos, Señor, que tú tienes algo que decir para nosotros hoy. Creemos que tú, Señor, piensas las cosas más elevadas que nosotros, que tú sabes todo, mi Dios, que tú cambias lo que tú quieres, que tú pones lo que tú quieres, Señor, que eres tú el grande, el poderoso, que tú pones reyes, que tú quitas reyes, que tú haces que los desiertos florezcan, Dios mío, que donde no haya nada, donde haya sequedad, tú haces que haya fluyen corrientes de agua, Dios mío, viva, Dios mío. Sabemos que tú eres el que haces cosas maravillosas, que tú cambias aún los pensamientos, las intenciones de la gente. Dios mío, eres maravilloso. Nos ponemos en tus manos y creemos que tú tienes algo hoy para nosotros, para darnos, para mostrarnos, para enseñarnos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que podamos entenderlo, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios? Puede sentarse. ¿Sabe que la gente piensa que Dios tiene que hacer las cosas como ellos creen que tiene que hacer? ¿Sabe que muchas veces nosotros creemos que porque nosotros pedimos algo, tiene que suceder así como nosotros le pidemos que pase? ¿Se ha fijado? ¿Se ha dado cuenta que a veces oramos a Dios y le decimos, Padre, toca a fulano de tal, toca a mi hijo, cámbialo, transfórmalo así y así? Le decimos cómo queremos que lo haga. Y Dios no lo hace como nosotros queremos. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe mejor que lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Él tiene un propósito para todos y cada uno. Porque a veces mi pensamiento se basa solamente en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y no se basa en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea. A veces queremos que todo esté bien para nosotros, que no haya nada contrario, que no haya enfermedad, que no haya escasez, que no haya todo. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero a veces Dios nos hace pasar por cosas para mostrarnos que sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dice el verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces nos desesperamos, nos desilusionamos, porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Así como Moisés, Dios lo agarra, lo llama, y le dice, Moisés, he oído la aflicción de mi pueblo. Quiero que vayas y los libertes de Egipto. Yo voy a estar contigo. El gran yo soy te llama. Y Moisés se hacía el que no quería. Pero va. Y sabe que cuando llega y trae el mensaje a Faraón, Faraón le dice, ¿y quién es Dios para que yo deje ir a tu pueblo? Le dijo, ¿sabes qué? Son unos flojonazos, están desocupados. Por eso dicen, déjanos ir para adorar al Señor en el desierto. Dijo, ahora van a hacer el doble del trabajo y les echó más cargas. ¿Saben que Moisés, al mirar que las cosas no salieron como él pensaba que iba a salir, se molesta con Dios y le dice, oye, tú me dijiste que fuera a liberar a este pueblo y desde que yo he hablado en tu nombre, las cosas han estado peor. Cuando Dios nos cambia las cosas. Oiga, es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es que nosotros pensamos que tiene que ser como nosotros pensamos, creemos y decíamos, y no es así. Oiga, le contestó también a un hombre, oiga, que estaba leproso, que era un general de un ejército de Siria, y por allá una muchachita que estaba cautiva le dijo, si mi señor Naamán
fuera a ver al profeta Eliseo, el profeta de Dios lo sanaría. Y este hombre viene y trae un montón de gente con él y trae un montón de plata para darle al hombre de Dios y todo. Y cuando llega delante del hombre de Dios, el hombre de Dios le dice: ve y zambútete 7 veces en el río Jordán y cuando salgas vas a ser sano. Y este hombre se queda y dice: ¿qué acaso allá en mi tierra el río fulano y el río sutano no estaba mucho mejor? Sus aguas no son más mansas, más mejores, más limpias que estas aguas del Jordán. No. Y dice: yo decía entre mí, cuando yo llegue aquel hombre, va a salir, va a poner sus manos sobre mí y va a orar por mí y voy a ser sanado. Pero no pasó como él quiso. Es que Dios hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos, ¿sabes? Es que Dios nos cambia los planes a veces y los hace como Él quiere. Nuestros caminos a veces no son sus caminos. Tenemos que aprender a confiar más en Él. Que si Dios nos dice algo y nosotros creemos otra cosa, aún así lo que Dios dijo se va a cumplir. Aunque nosotros pensamos que lo va a hacer de una manera, lo va a hacer como Él quiere. ¿Verdad? A veces le decimos: Señor, cambia a mi esposa que no sea tan corajuda. Santo, espérate ahí. Oye, le estamos diciendo lo que nosotros queremos. Y Dios no la cambia. ¡Oh! Señor, cambia a mi esposo que no sea así, que no sea... Y Dios no lo cambia. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es mejor que el que tuyo o el mío. Es que a veces Dios nos hace pasar por cosas para que entendamos que sus caminos son más altos, más elevados. Hermano, tristemente nuestro pensamiento, lo que queremos es solamente para bien nuestro. Y Dios no nomás se preocupa por una persona, ¿sabes? Dios quiere más. Su plan es mayor, más grandioso, más glorioso. Nosotros honestamente somos como una partecita del gran rompecabezas que hay, pero para Dios todos son importantes y se preocupa por todos. Nos preocupamos solamente por nosotros. Y Dios dice: oye, mis pensamientos son más altos que los tuyos, más grandes todavía, más mejor. ¿Sabe que yo creo que le tomó tiempo a Moisés aprender que tenía que confiar en la palabra de Dios? Porque él miraba que las cosas se estaban poniendo peor y no mejor. Y el Señor dijo: le voy a endurecer el corazón a Faraón. Porque cuando salgas de ahí, vas a salir como yo quiero que salgas. Y el último, que no lo quería dejar ir, al final los dijo: váyanse ya. Pero no los dejó mandar irse solos, les dio todo lo que ocupaban. Y la gente les dio todo lo que necesitaban para irse. Hermano, cuando Dios habla, Dios cumple. Su palabra no vuelve vacía, Él hace lo que Él quiere que se haga. Y se va a hacer, porque Dios quiere así. Pero siempre será un propósito exaltado Dios en todo. En todo propósito Dios será exaltado, hermano. Dios es exaltado en todo. Dios hizo todas las cosas para mostrar que Él era Dios, que Faraón y sus 10 dioses o 20 dioses que tenía, por esas 10 plagas que les mandó y todo eso, sus dioses no valían nada. El que valía era la palabra del Señor. ¿Qué tanto podía valer la palabra de Faraón en contra de la palabra de Dios? ¿Qué tanto puede valer la palabra de un hombre, de un presidente, en contra de la palabra de Dios? ¿Qué tanto vale más que lo que Dios diga? El hombre se enoja y quiere y dice y cambia cosas, pero oye, las cosas de Dios van a permanecer. Y si Él quiere cambiar algo, lo cambia. Y si Él quiere cambiar a un presidente, lo cambia, lo quita y lo destituye. Es Él. Él lo hace. Y si Él quiere cambiarnos a través de luchas, de pruebas, de dificultades, Él lo hace. Amén. Es Él el grande, es Él el poderoso, para Él sea la gloria, para Él sea la honra por siempre. Y sabe que yo le decía: Señor, pero yo quiero predicar eso. Señor, yo te voy a mostrar y te voy a dar una prueba.
de que yo puedo cambiar las cosas como yo quiera. ¡Oh! Y lo vas a ver, y cuando Chiquelito empezó a hablar ahí de Éxodo capítulo 5, es el capítulo 5 de Moisés de ahí, de cómo se empezó a enojar, a molestar, porque no sucedió la cosa como él quería. Oye, pero Señor, ¿qué estás pensando? ¿Por qué cambia las cosas? ¿Qué piensas tú, Señor? A veces nos molestamos con Dios porque no cambia cosas. Oye, yo le he pedido que cambie cosas en mí, aún que a mí mismo no me gustan, y no ha sido cambiado todavía. Pero sigue trabajando. Amén. Aleluya. Sigue trabajando en mí. Pablo, el hombre, gran hombre de Dios, le pedía al Señor, orando, le pedía, Señor, quita de mí esa enfermedad que tengo. Y dice que 3 veces le pidió, hablando directamente con él, y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia. Santo. Qué bueno es el Señor, hermano. Para que dice un mensajero de Satanás que me abofeteé para que yo no me enaltezca sobremanera. A veces Dios permite cosas que pasen para que sepamos que la gloria, la honra, el honor son para Él, no son míos. Porque yo no soy perfecto, porque tú no eres perfecto, pero Dios te va a usar. Dios va a hacer las cosas a través de ti. A veces te van a cambiar cosas, pero el plan de Dios, seguir adelante. Vas a poder llegar allá. ¿Sabes por qué? Porque a veces que nosotros nos hacemos meta y tenemos ilusiones y sueños y decimos, Señor, y ¿sabes qué? En muchas ocasiones Dios nos habla y nos dice, tengo un ministerio para ti, tengo esto para ti. Y nosotros, oh, gloria a Dios, qué bueno, aleluya, yo lo creo y yo lo confieso y aquí viene y vamos. Y de repente vienen las adversidades, y de repente vienen los pensamientos malos, y de repente viene todo en tu contra, y dices, tú prometiste, Señor, que me ibas a dar un ministerio, y ¿sabes qué? Dios ya te lo dio, pero ¿sabes qué te está pasando como a David? Que aunque lo ungieron como rey, tuvo que pasar un propósito. Tuvo que pasar por un desierto, tuvo que sufrir persecución para que aprendieran todavía más a confiar en aquel que los llamó, y no en uno. Pero sabe que sobre todo, cuando Dios dice esa palabra, se va a cumplir. Se va a cumplir. Si Dios te llamó con un propósito, se va a cumplir ese propósito en Dios, en tu vida. Solamente que a veces no se va a cumplir como tú quieres, sino como Él quiere. No se va a cumplir como tú te lo imaginaste. Se va a cumplir como Él lo dijo. Qué bueno es el Señor, hermano. Siempre dice que como son más altos los cielos, el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Te pregunto, ¿y qué piensa Dios de ti? O te preguntarás tú, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cuál fue el propósito que me llamó? ¿Sabe que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Lo que todos tenemos es la salvación de Dios, ¿verdad? La vida eterna. Pero no todos tenemos el mismo, o no para todos Dios tiene el mismo plan a través de lo que estamos viviendo. Y para cada uno de nosotros hay un plan específico que Dios ya diseñó, ya tramó, ya lo trazó. Y que nosotros tenemos que pasar por él. Y que otro no va a pasar, que tenemos que hacer nosotros. Y que fue diseñado de tal manera por Dios para que la gloria de Él sea vista en nosotros. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos que todos tenemos el mismo propósito? O Dios tiene el mismo propósito para cada uno.
tiene diferente propósito. ¿Por qué cree que puso evangelistas, pastores, maestros, profetas, el que sana, el que sabe traer profecía, el que sabe traer, el que tiene ciencia? ¿Por qué cree que puso a todos diferente? Porque tiene un propósito para cada uno diferente. Solamente que en todos es para alabanza y gloria de su nombre. A veces creemos o esperamos que nuestro problema, o aunque no es nuestro, el problema que estamos pasando, creemos que lo vamos a solucionar como se solucionó en el otro, y a veces no es así. A veces Dios lo cambia diferente. Pero Dios lo hace para alabanza y gloria de su nombre, amén. Es que el plan, la palabra de Dios es más alto, más maravilloso, más glorioso que lo que nosotros pensamos. Pedro mismo pensaba que el plan de Dios solamente era estar salvando a Israel, pero el plan de Dios era más extenso. Y Pedro, estando orando a la mediodía, estaba ayunando y orando, y le vino un éxtasis, y le decía en aquel lienzo que bajaba del cielo, donde venía toda clase de animal, cuadrúpedos, los que se arrastran, de todo: Pedro, levántate, mata y coma. Y decía: oh no, Señor, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y le viene otra vez la revelación y la visión, dice: Pedro, levántate, mata y come. No. Es que Pedro pensaba que la salvación de Dios era solamente para los judíos. Y no se daba cuenta que la salvación de Dios es más extensa, más alto, más glorioso, más maravilloso, que les dijo: no has entendido todavía. 3 veces. Y luego alguien tocó a la puerta buscando a Pedro en la casa del curtidor, y llegan y le dice el Espíritu Santo: Pedro, levántate y vete con estos hombres. Se levanta, se va con ellos, y no se va solo, se van otros 6 hermanos, por lo menos de los judíos, con ellos. Oiga, estando allá en la casa de Cornelio, el centurión les dijo: ¿sabes qué? Yo tuve una visión, Dios me dijo así, me dijo que te mandara a llamar porque me iba a mostrar cosas. Y Dios le dijo: oh, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de mi presencia. Envía pues a traer de Jope a Pedro, el que está en la casa de un mandado Simón curtidor. Ve, tráelo, porque él te va a decir lo que necesitas oír. Y cuando viene, Pedro les empieza a hablar de Jesucristo. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban ahí, que no eran judíos. Eran gentiles, parientes y amigos del centurión romano. Y el Espíritu Santo cae sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas. Oye, aquello estaba tremendo. Y de repente dice Pedro: ¿acaso hay alguien aquí que pueda impedir el agua para que sean bautizados estos que también han sido partícipes del don divino de Dios? Es que a veces Dios nos cambia las cosas, oye, porque su plan es más grande que el de nosotros. Es más glorioso, es más maravilloso, es más extenso que el que nos imaginamos. Por eso dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Son más altos. Qué bueno es el Señor, amén. Dice el verso 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sabe qué es Dios el que da semilla al que siembra y pan al que come? Y Él envía su palabra como la agua, como la lluvia, y hace que germine la palabra para que esa palabra pueda llevar fruto. Pero ¿qué necesita hacer esa palabra, esa semilla, para poder llevar fruto? Necesita ser sembrada y regada. Y tiene que morir. Y a la semilla no le gusta morir, porque es un proceso que pasa. Y tiene que todo lo bonito que se veía se va deshaciendo.
Y se va deshaciendo. Y dice, ay, me voy a morir. Pero ¿sabes qué? Cuando empieza a brotar algo nuevo, empieza a salir algo nuevo y empieza a crecer. Y luego que va creciendo, se va fortaleciendo y luego empieza a florear. Y de las flores empieza a dar mucho fruto. Y aquello que pensaban que estaba por morir se convierte en cientos o miles de semillas más. Por eso Jesús le dijo, oye, si el grano de trigo no muere, es imposible que lleve fruto. Pero si muere, va a venir y va a resucitar y va a llevar mucho fruto. Es que a veces el proceso de Dios es muy diferente para nosotros. El pensamiento que Dios tiene para nosotros es muy diferente. Por eso cuando nos hace un llamado, nosotros creíamos que ya miramos todo al final y queremos mirar todo el producto ya terminado y no hemos pasado por el proceso que Dios quiere pasarnos. Y en el proceso es en donde a veces nos desanimamos y queremos no seguir adelante y decimos, pero si tú me dijiste, Señor, que yo iba a hacer esto, que tú ibas a usarme así y así, y mira lo que está pasando, yo no lo veo. Pero se va a cumplir cuando Dios lo dice. Pero se va a hacer porque Dios lo dijo. Solamente que se va a hacer como Él sabe mejor las cosas. Oye, aquel que hace en nosotros las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o pensamos, es Él. Nosotros pensamos en términos de lo que conocemos, pero Dios lo hace en términos de lo que Él conoce. Muy diferente de lo que nosotros conocemos y pensamos y nos imaginamos. Las cosas de Dios son tan gloriosas, hermano, que sabe que cuando la palabra de Dios viene a alguien, algo dentro de él empieza a cambiar. Por fuera su cara se ve igual, pero dentro de él algo empieza a cambiar. Empieza incluso a caminar diferente. Empieza a hablar diferente. Y ya de repente, aunque su cara de principio pareciera que es el mismo, empieza a cambiar, a reflejar en él algo diferente. Hasta que empieza a brillar en él la misma gloria de Dios. Hasta que empiezan a decir, no sé por qué, pero cuando esta persona llega, algo se siente, algo está pasando. Mira, y de repente dicen en el trabajo, shh, cállate, ya no hables así porque llegó fulano. Y ya no digas que ya llegó fulano. Es que cuando Dios verdaderamente empieza a trabajar en uno, las cosas no siguen siendo igual. Empiezan a cambiar hábitos, pensamientos dañinos que antes teníamos repetitivos, empiezan a cambiar. Ese ciclo que estaba todo el tiempo de repetición en pecado, se empieza a romper y empieza a nacer algo nuevo. Pareciera al momento que, están las cosas peor. Pareciera al momento de cuando tú estás pidiéndole algo a Dios y que Dios te está hablando y que tú te has metido con Dios y que empiezas a empaparte más de Él. Pareciera que las cosas se empiezan a poner peor, ¿verdad? Y pareciera que la lucha se intensifica, que el enemigo te tira más con los dardos y todo, pero ¿sabes qué? Es para que te fortalezcas más en Dios. ¿Sabes por qué? Porque vas a ir caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabes por qué? Porque la luz de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento cada día hasta que es perfecto. Pero esa luz no puede brillar si no hay oscuridad. Esa luz, ese lucero glorioso que se mira en la noche, no se puede mirar en el día porque ya la luz está perfecta. Tiene que mirarse donde está más oscuro. Y donde más brilla, donde está más oscuro. Porque el plan de Dios, hermano, va más allá del poder del enemigo. Porque el enemigo puede traer cosas a tu alrededor, pero cuanto más cosas trae a tu alrededor, más oscuro se ponga, Dios más te hace brillar en medio de todo eso.
La palabra de Dios, aunque es como agua, también es como semilla, tiene que sembrarse. Decía como, para que dé fruto, tiene que pasar un proceso de germinar, de seguir creciendo y todo. Porque se va a multiplicar. Y va a ser para bendición de tu vida. ¿Saben que muchas de las veces nosotros no queremos sembrar algo en el reino de Dios porque pensamos que es todo lo que tenemos que Dios nos da? Lo que no te das cuenta es que lo que Dios te ha dado es como una semilla que si tú lo siembras en el reino de Dios se va a multiplicar más. Porque fíjate, da semilla, tú te la puedes comer o la puedes sembrar. Tú decides si esa semilla la puedes comértela o te la puedes sembrar. Pero si la siembras vas a tener más. Pero si te la comes, ¿qué pasa? Mírate. Hermano, Dios es tan bueno que hace cosas increíbles, que llama cosas que no son como que si ya fuesen, que en el proceso que llevamos nos hace pasar por luchas, por pruebas, pero que entre todo la gloria de Dios se va a virar. Amén. Dice el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo? Así como esa lluvia que viene, que desciende y que no vuelve atrás, sino que viene y hace que algo brote. ¿Se habrá dado cuenta que aquí en el lugar donde estamos en las montañas, pero es un lugar semidesértico? Llegando a agosto, llegando a julio, agosto, septiembre, en los meses más calurosos, está completamente feo. Está desierto, ¿verdad? Lo que se ve allá donde hay pinos son los pinos, pero todo lo demás está completamente seco y pueden haber incendios en cualquier momento, ¿verdad? Pero va a virar después de que se vaya la nieve, cómo vuelve todo a enverdecer. Pues la palabra de Dios es lo que hace, y cuando llega a la vida de alguien, va a hacer que salga vida nueva, que salga algo diferente, que cambien cosas, que empiece a brotar de adentro algo bueno. Alabanza y gloria al Señor, amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando Dios empieza a hablar a uno, las cosas empiezan a cambiar. En mi interior empieza a cambiar algo, ¿verdad? Aunque el exterior al momento no se verá, pero en el interior algo empieza a cambiar. Mis pensamientos se empiezan a moldar a lo que Dios quiere. Y empiezo a mirar las cosas espirituales de una manera que no las veía antes. Es que su palabra nunca va a volver vacía, dice. ¿Sabe que a veces nosotros le hablamos de la palabra de Dios a alguien y no miramos un cambio? Pareciera que no hace el cambio en su vida, pero hay algo que está sucediendo adentro. Hay algo que está sucediendo adentro. Y si cuando cae en tierra buena, esa semilla va a empezar a germinar. Y va a empezar a brotar. Le puedo decir que nuestro corazón es como esa tierra. Y esa semilla pues, tiene que sembrar y Dios la va a regar con su palabra. Y va a hacer que brote, que germine. Y dice que el sembrador salió a sembrar y hubo varias clases de tierra en las cuales cayó la palabra, ¿verdad? La semilla. Y en unos brotó rápido y en otros los espinos y todo eso lo ahogaron. Pero en unos, oiga, cuando brota esa palabra en tierra buena y crece y llega a dar fruto al 100, al 60, al 70 por uno. Todo lo que Dios hace en tu vida es para ayudarte, para prosperarte, para sacarte para adelante, ¿sabías? Todo lo que Dios permite en tu vida es con un propósito para llevarte hacia adelante, para acercarte más al propósito de Dios. Y ese buen plan de Dios siempre va a ser sacarte. No te va a dejar como estabas.
No te va a dejar como te llamó, sino que te va a ir transformando y te va a ir llevando de tal manera que tú puedas decir, ahora confío en la palabra del Señor. Puedo confiar en lo que Dios me dijo, ahora sé que se está haciendo realidad a través de todo lo que he pasado. ¿Sabe qué? Bueno, está bien. Ayer me metieron un tubo ahí, en un MRI, lo que se llama así, y hace mucho ruido y le ponen ahí unos headphones, unos audífonos. Y en lo que yo estaba ahí como una hora, me estuvo pasando una película en mi mente de donde vengo. Y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa película que me estuvo pasando en mi mente, oiga, era de cuando estaba joven, de cuando estaba chico. Y cuando estuve joven, y cómo me fue trayendo de allá de un ranchito, allá por allá donde no había nada, y cómo me fue trayendo, y cómo me fue llevando, y todo lo que fue pasando a través de mi vida, los procesos, y con mi esposa y conmigo, y cómo nos fue llamando, y nos trajo hasta acá, y nos sacó de allá, y nos trajo hasta acá, y ahora puedo decir, en todo esto creo que la mano de Dios ha estado metida. Yo decía, Señor, ¿cómo tú cambias las cosas? Nos saca de allá, nos cambia hasta la forma de pensar. ¿Se fijan? Oye, cuando dejamos que Dios en verdad hable en nuestra vida, hasta nos cambia nuestra manera de pensar y de hablar y de comportarnos y de ser diferente. De tal manera que alguien puede decir, esta persona es diferente. Esta persona no es como los demás. Hay algo diferente en ella, en él. Hay algo. Es la gloria de Dios en tu vida. Porque lo que Dios hace contigo es algo maravilloso. Es un proceso glorioso, hermano, que no para. Si tú miras para atrás y ya eres grande, puedes mirar para atrás, vas a ver cómo Dios te sacó y cómo Dios permitió cosas. Y todo lo que ha permitido ha sido para la alabanza y gloria de su nombre y te ha ayudado a ti y a mí. Dios nos cambia cosas, pensamientos, nos cambia maneras de ser, muchas cosas, pero ¿sabe qué? Todo esto lo va a hacer para traer bendición a tu vida. Porque dice que todo lo que, nunca, no volverá vacía la palabra de Él, sino que hará lo que Él quiere, lo que Dios quiere, y va a ser prosperada. En todo aquello para que fue enviada. Siempre Dios va a traer una palabra a tu vida. Mira, la mejor palabra que tiene está aquí. Tienes que leerla, atesorarla en tu corazón. No esperes, en ocasiones nosotros queremos que Dios nos hable a través de un profeta, de un hermano, de un pastor, de un evangelista. Y queremos que Dios nos hable, pero ¿sabes qué? La más segura que tiene está aquí. Él te dice cuánto te ama. Dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Él te dice, porque de tal manera te amé, que di a mi Hijo amado unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Él es el que nos dice en San Juan 10, yo soy la puerta, yo soy el camino, el que por mí entra, oye, va a entrar, va a hallar pastos, va a hallar comida, va a hallar abundancia, va a estar seguro en mí. Va a ser protegido en Dios. Dios nos dice hoy que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni mis caminos son sus caminos. Son superiores a los pensamientos, a los caminos humanos. Y que su palabra es también como la lluvia que traerá bendición. Y va a hacer todo lo que Él la mandó que hiciera. Y será prosperada. Y que su propósito se va a cumplir. Porque Él va a cumplir su propósito en mi vida. Amén. En tu vida Dios va a cumplir su propósito. Oye. No tienes por qué dudarlo. Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Debemos poner más atención a la palabra de Dios, hermano. Y ponerla en práctica. Para poder dar frutos del excelente amor de Dios. ¿Sabes? A muchos de ellos les decía el Señor Jesús, pues ve y haz así.
¿Veías tú lo mismo cuando aquel hombre le decía, ¿y quién es mi prójimo? Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás, Señor, tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, es verdad, has dicho, ahora ve tú y haz lo mismo. Es que se empieza a cumplir la palabra de Dios en nosotros cuando empezamos a caminar en la palabra de Dios, a practicarla, a hacerla. ¿Por qué? De nada serviría que tú escuches la palabra de Dios y no la empieces a vivir. No serviría de nada. Pero oye, créeme que cuando tú escuchas la palabra de Dios y la empiezas a vivir, cosas van a empezar a cambiar, vida nueva va a empezar a brotar, una esperanza nueva, va a venir la buena nueva de la salvación a tu vida y a los que están contigo. ¡Oh! Vas a empezar a llamar las cosas que no son como que si fuesen como lo hace Dios. Vas a empezar a ver que aunque las cosas de momento no cambian, pero vas a empezar a mirar más allá como ve Dios. Cosas que te hacían sentir triste antes, ahora vas a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer a través de esto? ¿Qué más me vas a mostrar? ¿Qué más tienes para mí? Vamos a ver excelentes resultados, hermano. Pero, hermano, tú dices, ¿cuáles serán los pensamientos que Dios tiene para mí? ¿Qué pensará Dios? Y en Jeremías 29, 11 al 13 lo dice. Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el pensamiento que Dios tiene para ti, para mí, pensamientos de paz y no de mal. Lo que es paz y que te va a traer seguridad, tranquilidad, que aunque todo el mundo ya está alborotado pensando que van a venir cosas malas, tú vas a creer que Dios va a traer paz a tu vida y que tú vas a estar seguro en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Porque te vas a dar cuenta que tú estás seguro en su mano y que Él tiene cuidado de ti y de mí. Yo sé que los que no somos nacidos aquí en Estados Unidos, que venimos de otro lado, oiga, eso no es nuevo y lo hemos mirado muchas veces anteriormente también. Más cuando vienen los presidentes estos, les voy a decir la verdad, los republicanos, se saltan persecuciones en contra de los latinos, de los que no son de aquí. Y eso no es nuevo. Ha pasado, oigan, yo tengo aquí desde 1992. Y no creo que llegué con papeles. Gracias a Dios me los ha dado. Pero no los tenía. Y sabe, ha habido persecuciones en contra. Y ha habido profecías. Y un hombre de Dios un día dijo, en el 1999, que se iba a soltar una persecución en contra de los latinos. Y se soltó. Y la queremos pensar que es para ahora. No, fue para el 2002, después de las Torres Gemelas. Hubo una persecución tremenda. Oiga. No creo que fue ahorita, pasó ya. Y ahorita estamos otra vez volviendo a lo mismo. Y en muchas partes a veces tienen razón, otras no. Y a veces se pagan justos por pecadores, dice, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En todo esto, si tú te mantienes creyéndole a Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. El plan del presidente o de los que sea, no se cumple más que el propósito de Dios. Ese sí se va a cumplir. ¿Sabes que hubo un tiempo que hasta en las huertas te llegaban y te decían, tu seguro no sirve? En las huertas.
Te llegaban y te decían, fírmala aquí, tu seguro no sirve. Ajá. ¿Sabes que en el 2001 o 2, por ahí, no sé, tal vez 3, trabajaba en un asilo y no tenía papeles todavía? Y tenía uno que le llaman el plan de retiro, no sé, 401. Tenía, no sé, como 10,000 o 7,000 dólares, no recuerdo bien. Pero ¿sabes qué es lo que hicieron? A todos los que tenían ese plan de retiro, les quitaron la mitad porque se pasó a lo de las Torres Gemelas para financiar la guerra. Pero entre todo esto, les mandaron cheque a todos los que tenían papeles, pero los que no teníamos en ese tiempo no nos mandaron nada, pero nos quitaron el dinero que teníamos ahorrado en el 401k. Y tú piensas que de ahorita la persecución, no hombre, no es nuevo, eso es verdad. Me acuerdo que una señora, una viejita, una americana, estaba bien enojada porque dijo, yo voté por ese Bush, en aquel tiempo era Bush. Y mira, me quitó la mitad de mi 401k, ya me voy a retirar el mes que viene. Dice, me quitó la mitad. ¡Wow! Quiero decirte una cosa, hermano. A veces pasan cosas injustas, pero Dios es un Dios bueno. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios es bueno, hermano. Aunque tú vayas mirando que cosas no van funcionando como tú quieres que pasen, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Porque su venida está cerca. Porque todo se va a tener que cumplir. Porque su palabra se ha cumplido al pie de la letra, no como nosotros queremos, sino como Él ya lo ha dicho. Y eso se va a cumplir. Dios es tan glorioso, hermano. Pero a veces nos tiene que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Oye, ¿cuándo empieza a hacer las cosas Dios así? Cuando lo buscamos de todo corazón. ¿Cuándo nos empieza a escuchar y a contestar más? Cuando ponemos toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en lo que Él dijo en su palabra, que se va a cumplir, que es verdad. Y deja de estarte preocupando y pensando todo el tiempo cosas malas, porque lo que Dios piensa de ti es mejor que lo que tú piensas. Es mejor. Esos son los pensamientos de Dios para los que creen en Él. De paz y no de mal, para darles un buen fin. Hermano, ¿cómo sé que se cumplirá y cuándo se cumplirá? Mira, volvemos a Isaías 55, pero ahora los versos 6 y 7. Dice ahí el verso 6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. ¿Cuándo se empieza a cumplir? Cuando le empiezo a buscar y a llamar. Y el verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo, hermano? Cuando empiezo a buscarle, a llamarle, a dejar todo lo malo, los caminos malos, cuando me empiezo a arrepentir de lo malo, y cuando empiezo, oiga, aún a cambiar mis pensamientos malos que tenía, y me vuelvo a Dios. ¿Qué pasa? Muchas de las ocasiones pasa esto, que nuestros pensamientos son bien negativos. Y todo el tiempo pensamos mal de nosotros mismos y Dios piensa bien. Y creemos que todo va a ser para mal y que las cosas se van a ir de peor y peor para mí. Escucha, los pensamientos de Dios son muy diferentes que los tuyos. Hay cosas que tienen que cambiar aquí y luego se van a ser reflejados en tu vida. Porque tal el hombre piensa en su corazón, tal es él. Deja de pensar solamente el mal y empieza a pensar el bien.
Porque Dios se arrepintió en una ocasión de hacer al hombre porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y Dios le dolió en su corazón haberlo hecho, porque sus pensamientos eran malos, no eran como lo que Dios quería. Pero la palabra de Dios dice que, oye, cuando nosotros nos ponemos a pensar en Dios, cuando estamos meditando en Él, en su palabra, oye, que Él nos va a mantener en completa paz. Es Él. Hay cosas, hermano, que Dios quiere cambiar de nosotros. Esa mala manera de pensar y de ver y de juzgar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vemos y juzgamos y pensamos lo que ya hemos vivido, lo que hemos visto. Pero Dios dice, piensa y hace lo que está más arriba que nosotros. Ajá. Como pensamos mal, entonces empezamos a hablar mal también. Pero oye, cuando empiezas a pensar bien, a cambiar tus pensamientos en armonía con Dios, empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Y empiezas a decir, oh, wow, aunque las cosas no han cambiado, pero yo sé que Dios puede cambiar en un instante todo esto. Yo sé que Dios lo va a cambiar. Yo sé que esto que está pasando no es lo que Dios quiere. Y yo sé que el plan de Dios es mejor. Santo. Qué hermoso es Dios, amén. Oiga, cuando lo empezamos a buscar de todo corazón, buscándole y amándole, dejando las cosas malas que hacíamos antes, cuando nos arrepintemos de lo malo, los pensamientos malos son pecados, hermano. ¿Sabía? No nada malos hechos. Jesús le dijo, habrás oído. Que se ha dicho, no matarás, pero yo te digo que si tú hablas mal de tu hermano ya lo mataste. Habrás oído que se dijo, no adulterarás, pero yo te digo que si lo miraste lo codiciaste en tu corazón, ya adulteraste. Pero si no lo hice, sí, pero ya lo pensaste. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo que Dios quiere cambiarnos? Cuando empiezas a cambiar tu pensamiento, empiezan a cambiar cosas. Empiezas a mirar diferente y hablar diferente. Y tus expectaciones empiezan a cambiar de una manera increíble. Que cuando todos se quejan porque está lloviendo, tú le das gloria y honra a Dios porque sabes que algo bueno viene. Y cuando todos se quejan porque está haciendo aire afuera, te dices, oh, gloria a Dios porque algo bueno está por ocurrir. Gloria a Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Piensa hacer lo que Él prometió en mi vida. Porque dice Romanos que todas las cosas, lo que pase, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios. A aquellos que fueron llamados en Dios con un propósito. Dios les va a ayudar a bien en todo. Muchas de las veces, oye, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, a veces las cosas, la gente que conocemos allá afuera, porque todos conocemos a más de 10 personas o tal vez más de 1000 o tal vez más de 100 personas que están pasando por momentos de ¿cómo le dijera? De que no saben qué va a pasar. De que están un poco nerviosos porque, oye, hay una persecución en contra de las personas que no tienen sus documentos todavía bien. ¿Verdad que sí? Y eso solamente así porque lo podemos mirar todo, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios va a usar lo que Él tiene que hacer para hacer que tú seas bendecido, aunque no tengas papeles. Oh, sí. Porque el poder de Dios es más grande que el poder del gobierno aquí. Porque el Espíritu de Dios, oye, levanta bandera en contra del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo dice que Él es el que defiende al extranjero. Dice, tu causa yo la defiendo.
Porque Él mismo dice que Él es el defensor de los pobres y de las viudas y del extranjero. Y porque a su mismo Israel le dijo, vas a portarte bien con el extranjero y no vas a ser desleal con él, porque tú fuiste extranjero también en otra tierra. Oye, si tú le crees a la palabra de Dios, tú vas a obtener lo que Dios quiere. Tú vas a obtener de Dios lo que Él tiene para ti. Qué bueno es Dios. ¿Sabes que en todo este proceso va a haber personas que van a ser detenidas injustamente, pero van a tener papeles? Van a tenerlos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Y porque aunque Estados Unidos es un país de leyes, también les decía un día, es un país capitalista. Que si tú ya tienes cierto tiempo aquí, hay ciertas leyes que aunque no tengan papeles, te pueden amparar y de las cuales tú puedes hacer uso, decir, sabes que tengo aquí más de tanto tiempo, tengo aquí mi familia, soy un buen ciudadano, agarras tu abogado y ¿sabes qué? Te dan tu residencia. Ajá. Oye, si muchos que se han portado mal lo han agarrado, cuando tú te portas bien, vas a tener bendición de parte de Dios. Y vas a mirar la gloria de Dios en tu vida, hermano. Y decía Job, y mis ojos lo verán y no los de otro. Y yo mismo en mi carne voy a experimentar la gloria de Dios. Muchas de las veces, hermano, creíamos que las cosas no van a cambiar o van a cambiar para mal. Pero si tú esperas en Dios, el pensamiento que Dios tiene para ti es mejor que el que tú piensas. Es mejor, es más grande. El propósito de Dios es más maravilloso. No creas que te lo estoy diciendo nomás por decirlo. La palabra de Dios así lo dice. Dios usó a José en una tierra donde él era extranjero. Dios usó a Daniel en una tierra donde él era extranjero. No era de ahí. Y agarra a José, vendido por esclavo de la servidumbre, estando en la cárcel. Lo saca de la cárcel y lo pone en el palacio. Lo pone en un nivel muy alto. Tanto que cuando José pasaba, se tenían que hincar. A tanto que con la palabra de José era gobernado Egipto y nada será movido si José no lo decía. Y que cuando José decía algo, se tenía que hacer porque estaba en autoridad, porque Dios lo sacó de allá de ser extranjero, lo sacó de la cárcel y lo trajo al palacio y lo trajo a ser la mano derecha de Faraón. Y todo lo que él decía se tenía que hacer. Eso es lo que Dios hace aún con un extranjero que confía en Dios. Ay, pero yo no soy José. Pero él sigue siendo Dios. Ay, pero yo no soy Daniel. Pero él sigue siendo Dios. Vamos a poner de pie, hermano. Déjame decirte algo. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Sorpresa, lo que Dios piensa de ti es mejor que lo que tú mismo piensas de ti. ¿Tú pensabas que no podías? Dios dice que sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Tú pensabas que eras muy pecador? Dios dice, mira, yo ya te perdoné, mi hijo pagó por ti. ¿Tú pensabas que fallabas? Señor, yo sé que fallas, pero mi gracia se va a perfeccionar en ti. Tú pensabas, yo no puedo cambiar. Dios te dice, yo te voy a ir transformando. Lo que yo empecé en ti lo voy a ir perfeccionando hasta aquel día glorioso cuando yo venga. Tú pensabas que no podías tener una casa. Y Dios te dice, si yo quiero te la doy mañana. Tú pensabas que no podías. Si Él quiere, pone todo en firma. Todo esto que está pasando, no tengo papeles. Si Dios quiere, te los puede dar.
y nada te lo puede impedir. Es que yo todo el tiempo me pasa esto, lo otro. ¿Sabes qué? Dios quiere que sea cosa diferente en tu vida y en mi vida. Es que yo estoy así, estoy así. Dios te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un pensamiento más bueno para ti. Yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a llevar, porque mira que lo que hace Dios, que de allá de lo más feo, de allá agarra a los que confían en Él y los levanta y los hace habitar con los príncipes. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ti. Deja de estar pensando todo el tiempo lo malo de ti mismo y de los demás. Y empieza a pensar, dice el Señor, lo que yo pienso para ti. Empieza a verte como yo te veo. Empieza a hablar de ti como yo hablo de ti, dice el Señor. Todos los fariseos decían que Jesús tenía un demonio. Y que era de los samaritanos, que no venía de Dios. Y Dios decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, gracias, Señor.